Hola, buenas. Hoy os traigo al canal el nuevo Volkswagen ID.3, el primer eléctrico 100% de Volkswagen que no es una conversión de un térmico a un eléctrico. Es un coche que parte desde unos 33.000 euros sin descuentos en su versión básica. Todavía está por salir una versión un poquito más sencilla y ya trae de serie luces en LED, sensores de aparcamiento, radio con Apple CarPlay y Android Auto. La parte delantera es muy sencillita, llantas de 18, 19 o 20 pulgadas, algo que me parece muy grande para este tipo de coches eléctricos, y en general es un coche con unas medidas pequeñas. Aparenta ser mucho más grande de lo que realmente es muy cuadradote, pero las medidas son similares a las de un Golf 8, para que os hagáis una idea. Es cierto que el habitáculo se parece más a un Charan o algo así, por el tema de que es muy cuadrado. Opcionalmente, dependiendo del acabado, tenemos acceso sin llave. El interior, el volante es el del Volkswagen 8 simplemente, y lo único que cambia sería el cuadro, que es un poquito más pequeño. Sí que es cierto que tiene partes muy plasticosas, un plástico duro con poco acabado, como son las puertas delanteras y traseras. En la parte de arriba sería plástico duro. Sí que es cierto que tenemos cuero acolchado, o puede ser en tela acolchada, pero bueno, hay esos detalles: negro piano, unos eléctricos en la parte delantera y trasera, regulación eléctrica de los espejos. En el interior, en lo primero que nos fijamos sería en ese cuadro. Es un cuadro digital no demasiado grande, con no demasiada información. Nos falta información de consumos instantáneos o de consumos, pero sí que nos indica en 3 secciones: pantalla, que sería en direcciones de navegación; parte central, que sería el coche; y parte derecha, que sería información. Fijaros, hacemos así y lo veis mejor. Ahí tenéis direcciones, ahí tenéis información del coche, y aquí sería más información, pero tampoco nos dice mucha información. Sí que es cierto que se agradece mucho el Head-Up Display, que es súper cómodo, pero bueno, de él os hablo en la prueba en carretera, que os dejo en la descripción. La parte central, una pantalla bastante grande, lo hay de 2 formas diferentes, una mucho más equipada que la otra, pero ya de serie nos trae Android Auto y Apple CarPlay, ¿vale? Con todas las funciones, con el clima digital, que sé que a muchos nos gusta, pero bueno, tenemos los comandos por voz y le podemos decir que tenemos calor o frío, y nos enfría el habitáculo sin tener que tocar botones. Parte inferior tenemos doble porta bebida, tenemos carga inalámbrica, tenemos una trampilla. Por aquí tenemos doble USB para poder cargar nuestro teléfono, y un hueco muy grande para poder guardar objetos. En cuanto al reposabrazos, es a través de un brazo que está en el asiento, ¿vale? En el conductor también lo hay. La parte superior es como la de un Golf, muy sencillita, y posibilidad de poner con un paquete techo panorámico. El habitáculo es muy amplio, muy confortable, con una visibilidad muy buena. Es un poquito más alto que, por ejemplo, un Golf, porque la batería va en la parte inferior y eso nos sube unos 10 centímetros en cuanto a la visibilidad de un Golf. La parte trasera también es muy grande, muy amplia. Es cierto que el techo nos suma un poquito de visibilidad, de luz, y eso, pues hombre, siempre se agradece, pero a pesar de eso, la parte trasera es muy grande, confortable. Es cierto que estos asientos pues engañan un poquillo, porque son los asientos más cómodos que tiene Volkswagen. Lo que no me convence tanto quizás es el cristal trasero. Es muy bajito, muy pequeñito, y entonces la visibilidad trasera se reduce mucho, ¿no? Así que quizás os recomiendo la cámara de visión trasera para esas personas que a lo mejor queréis un poquito más de visibilidad en la parte trasera. Y opcionalmente, dependiendo del acabado, los cristales traseros serían oscurecidos. En general es un coche bonito y llamativo. Creo que es bonito. Todavía tenemos que acostumbrarnos a él. Todavía es muy diferente a todo lo que hay en el mercado, entonces creo que hay que acostumbrarse. Sí que es muy cuadrado. Si os fijáis, es bastante cuadradote, pero gracias a que es cuadrado tenemos una capacidad interna muy buena. Volkswagen ha cambiado, ahora es en blanco, con sus letras en blanco. Y el maletero sería con la misma capacidad que el Golf 8. A pesar de ser lo mismo, es un poquito más alto y se hace más cómodo. Ya podéis ver la típica maleta para llevar en un avión,
que entra perfectamente, y tenemos el doble fondo para guardar nuestros objetos. La tapa de doble fondo sería opcional dependiendo del acabado. En cuanto a colores, no hay mucha variedad de colores, suelen ser un poquito oscuros todos, pero parten entre 650 euros todos, menos el rojo, que serían 800 euros, y en llantas serían 18, 19 y 20 pulgadas. Las de 18 pulgadas no las hay en España, pero no sé si en un futuro las traerán o con acabados posteriores. El techo y el maletero siempre van a ser en negros, con cualquier color que le añadáis, y opcionalmente le podéis poner esa pegatina en la parte lateral, que queda muy chula, pero que creo que es bastante cara. El coche hay que probarlo, hay que verlo, porque sinceramente yo tenía una imagen del coche que me ha cambiado completamente al probarlo. Es mucho mejor, más grande y más bonito de lo que se ve en vídeos y fotos.